bueno a la Santa Escritura. Nunca la Biblia menciona que existía un Dios en tres personas, o un Dios que es una pluralidad de personas, ni nada por el estilo de lo que enseña ese dogma. La Biblia no contiene la enseñanza trinitaria. Los escritores trinitarios saben que jamás la Biblia presenta alguna declaración trinitaria y que la formulación más antigua que presenta ese dogma completamente desarrollado es el llamado Credo de Atanasio, que data de aproximadamente del año 470 después de Cristo. En otras palabras, 370 años después que la Biblia fue terminada de escribir. No obstante, ellos promueven la falsa doctrina de la sagrada tradición, por medio de la cual afirman que la Biblia es insuficiente, pues se quedó en un estado de infancia embrionaria y que por tanto debe ser reinterpretada de acuerdo con el credo de Atanasio, pues según ellos, las formulaciones post-bíblicas de la Trinidad deben de ser apreciadas como parte de la progresión histórica de la doctrina que fue revelada originalmente en el Nuevo Testamento, según Santo Mauro Pablo, artículo La deshonestidad intelectual de los pentecostales unicitarios. Los trinitarios piensan que al mostrar textos bíblicos que contengan los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo ya han demostrado el dogma de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Su errónea forma de pensar parte de las ideas preconcebidas con las cuales reinterpretan la Biblia. Es evidente que la Biblia usa los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nunca expone que sean tres personas distintas ni nada de lo que se inventó en los credos ecuménicos que fueron desarrollados siglos después. El Nuevo Testamento usa otros títulos tales como Señor, Dios, Salvador, verdadero, santo, eterno, etc. Y eso no significa que el número de personas se amplíe según el número de títulos que se utilicen, porque Dios es uno. Uno no debe de asumir más de lo que la Biblia dice. La Biblia enseña claramente que solo hay un Dios, pero nada habla de alguna pluralidad de personas en él. La Trinidad es una herejía totalmente antibíblica. La Trinidad no defiende la verdadera deidad y humanidad de Jesucristo, sino que la niega por completo, pues presenta a Cristo como alguien que conforma parte de una divinidad compuesta, pero no como Dios manifestado en carne. En cierta ocasión, en un foro de internet, al escribirle a una mujer trinitaria que tuviera la gentileza de mostrarme en qué parte de la Escritura se expone la doctrina trinitaria, ella respondió: como soy gentil, le muestro lo que me pide, y no hay que ir muy lejos, ya que la Trinidad es presentada en el primer capítulo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Aquí usted puede ver que Dios, el Padre y cabeza de la Trinidad, es el cerebro, es quien da las órdenes, es quien toma las decisiones. El Padre, después de decidir qué hacer en su creación, pronuncia la palabra y dijo Dios. ¿Quién es Cristo? Ahí también tenemos al Hijo siendo mostrado porque es el Hijo la palabra. Juan, capítulo 1, del 1 al 3 y 14 nos dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice que cada vez que la Biblia nos dice y Dios dijo, esa palabra era el Verbo, quien no era otro que Jesucristo. Pero también vemos al Espíritu de Dios en su labor en Génesis. Fue el Espíritu de Dios quien dio las propiedades físicas específicas que el planeta Tierra posee. Pues ahí tiene la Trinidad: Dios Padre, el Verbo Cristo y el Espíritu Santo mencionados en el mismo capítulo.
Habiendo leído estas declaraciones, le respondí a esta mujer lo siguiente: con todo el respeto que usted se merece, parece que usted no comprendió mi pregunta. La pregunta fue simple y requiere una respuesta simple. Si es verdad que la Biblia habla sobre la Trinidad, entonces debe de haber un texto o alguna porción bíblica que hable claro sobre ese asunto. Y eso no es lo que vemos en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2. Génesis 1 del 1 al 2 nos enseña claramente que, número 1, la tierra y el universo entero no son eternos, sino que fueron creados. Número 2, el creador de los cielos y la tierra es Dios. Número 3, la obra de creación fue un proceso gradual que Dios ejecutó. Al principio la tierra estaba desordenada y vacía, y también estaba llena de tinieblas. Estaba en oscuridad. Número 4, Dios es espíritu, y por eso cuando Dios estaba creando, Él se movía sobre la faz de las aguas. Número 5, Dios creó la luz para separarla de las tinieblas que había en el mundo y para establecer el día y la noche. Como ha podido usted notar, señora, no hay nada en esa porción citada que hable sobre alguna Trinidad. Si alguien insiste que la Trinidad es mencionada en ese texto de Génesis, lo está haciendo motivado por una idea que aprendió fuera de la Escritura y ahora insiste en que esa idea está ahí, cuando en realidad vemos que no existe. Todo el comentario que usted hace no aplica al texto sagrado de Génesis capítulo 1 versículo del 1 al 2. Por ejemplo, usted piensa algo inexistente del texto cuando escribe: aquí usted puede ver que Dios, el Padre y cabeza de la Trinidad, ese cerebro, es quien da las órdenes, es quien toma las decisiones. No obstante, en ese texto sagrado nunca habla de una Trinidad, y mucho menos habla de un Padre que es el cerebro y da las órdenes, mientras que hay otros dos que no piensan y se contentan con obedecer. Les ruego, por favor, que me presente esa cita bíblica o esa porción de la Escritura que nos enseña claramente que Dios es una Trinidad. Señora, sigo esperando por su respuesta. Así es la mentalidad trinitaria. Nosotros, los pentecostales apostólicos del nombre de Jesús, rechazamos el dogma de la Trinidad como un invento de la mente humana, como una explicación que contradice las Escrituras, como una doctrina inventada para opacar la grandeza del único Dios y Salvador del mundo. Recuerda lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.